Amor, los niños duermen. Tenemos que hablar. Este es un podcast producido por Relatores. Hola, qué rico saludarlos aquí en Amor, los niños duermen, este podcast que hemos hecho junto con Santi para hablar de temas de familia, de pareja, de los hijos. Y hoy, un tema que me ilusiona muchísimo, que ustedes me han pedido mucho, que es acerca de cómo uno puede criar a los niños de la misma manera y todos salen diferentes porque todos son un mundo nuevo. Hola, Santi. Duro. Saludo, pero un saludo a toda tu fanaticada, por favor, primero. Yo estoy en shock. Me va a tocar dejar a Santiago aquí solo. ¿Qué opinan ustedes? Me voy yo y que Santiago ve el podcast ahora solo, porque entonces ya aquí todas las mamás, Santiago. Esos saludos tuyos son campeones, son espectaculares. No tengo nada que aportar adicional a lo que tú dices, pero sí, bueno. Un saludo a tus fans, por favor. Hola. Bueno, este es un tema que para mí Ay, es... el hombre es tímido y nervioso y a mí me gusta fregarle la vida. Bueno, este es un tema que a mí la verdad me golpea duro. Porque Pero ¿por qué te golpeas? Se supone que vamos a hablar de algo divertido, ¿cómo así? es divertido, pero sabes, no es fácil. Sí, este es un tema, nosotros, y creo que nos aplica muy bien a nosotros, sobre todo con el caso de Luciano y Lorenzo, porque aunque ellos son mellos, qué niños tan distintos. Y me ha costado, a mí me ha costado entender muchísimo eso, porque pues obviamente cuando solo estaba Matilde, las cosas eran muy sencillas. No había un punto de referencia contra lo que comparar. Sí, pues Matilde, y adicionalmente pues Matilde siempre fue muy fácil. Ay, sí. Matilde nunca, o sea, Matilde era, siempre lo que nosotros decimos es como un alma vieja, ¿sí? Matilde fue muy fácil, llegan estos dos salvajes, locos, comenzar a ver la diferencia de temperamentos, de carácter, en fin, pues no ha sido, pues, no ha sido fácil, pero ahí la hemos llevado. Ay, sí. Bueno, pues miren, hoy les vamos a contar cómo es cada uno de nuestros hijos, qué hemos hecho y por qué sentimos que de verdad, o que cada papá debería entender que no solamente cada niño es un mundo, sino que a cada niño, a pesar de que seamos los mismos criando y que le hemos dado lo mismo, pues les tocan papás distintos porque siempre llegan a un momento distinto de la vida y uno ya ha evolucionado, involucionado en algunas cosas, tiene otras posibilidades, otro momento, otras cosas, entonces pues sí, somos los mismos, pero hemos cambiado, luego no les toca a los mismos papás. Pero mira que ahorita hablaste acerca de comparar a los niños y me parece muy charro cuando algunos mamás dicen, a los niños no se les debe comparar, no compare a sus hijos. Y a ver, eso es algo natural que terminamos haciendo todos los papás, es inevitable, más cuando tal vez tenemos como nosotros 3 hijos en casa. Para quienes no lo sepan, tenemos a Matilde que tiene 7 años y unos mellizos de 5 años, si todavía no lo saben. Y tener 3, pues es que es inevitable uno recordar y decir, ay, miren, la otra hizo esto, la otra caminó en tal momento, el otro habló así, o este no lloraba de esta manera, o este no me tocó tan pataletudo, porque pues es que estamos viviendo y viéndolos crecer y para nosotros es un descubrimiento igual, entonces es como pensar qué hice diferente. Y ahí es donde viene el tema, si yo he tratado de hacer lo mismo con mis hijos, cada uno sale completamente diferente. Cuando nació Matilde, pues por supuesto papás primerizos con mil errores, mil miedos que teníamos, pero sabes que me encantó que con Matilde le dedicamos muchísimo tiempo. No que con los mellizos no lo hayamos hecho, pero por ejemplo yo cuando nací Matilde yo me ensañé en que yo no quería tener ayuda en la casa. Entonces yo no quería tener niñera, yo decía yo lo puedo hacer todo y yo les puedo decir que toda la comida que consumió mi hija, entre leche, entre teta, entre alimentación complementaria y cada pañal y cada baño, o sea, lo hicimos entre los dos. Es más, yo el 90% porque Santiago estaba en esa época trabajando en su empresa y pues se iba bastante tiempo del día, pero yo lo hacía todo y hoy agradezco mucho eso. Sin embargo, también a veces me pongo a cuestionarme como, ay, a veces uno qué necesidad tiene de darse tanto palo, porque yo sentía y se los debo confesar, que si yo contrataba a alguien o le pedía ayuda a alguien, yo no iba a ser suficiente mamá para Matilde y iba a ser como esa persona débil que, ay no pudo sola y necesita ayuda con un muchachito. Pero en fin, así sucedió, lo hicimos solos y fue muy lindo porque no nos perdimos ni un segundo de Matilde. Y para ir contándonos un poquito más de cómo es Mati, que algunos de ustedes ya la conocen por mis redes sociales y si no, yo los invito a que vayan a nuestros Instagram, el mío que tiene más movimiento, @MariaClaraRod, y vayan y conozcan a Mati porque es un ser muy especial. Es una chiquita que, como nosotros decimos, es un alma vieja. Realmente es que sentimos que viene con tantas cosas ya aprendidas que nosotros mismos terminamos aprendiendo de ella más que venir a enseñarle cosas. Mati es una niña que de chiquita demostró ser una niña supremamente inteligente.
Fue muy inquieta, yo creo que hasta El el primer año primer fue año, bastante. nos dio candela hasta decir no más con el tema del sueño. Ahí nosotros la pagamos todas, nosotros ese cuentico que hay que los bebés después del segundo o tercer mes pasan derecho, paja. Nunca nos pasó. Eso jamás nos pasó ni con ninguno de los tres. Con ninguno de los tres. Matilde creo que vino a dormir derecho a los 8 a los 9 meses. Y me acuerdo que hicimos fiesta por eso. El primer día que durmió derecho fue el día de mi cumpleaños. Un 7 de septiembre y jamás lo voy a olvidar porque yo me acuerdo que me levanté en la mañana y vi la luz del día y yo, ¡ah! ¿Qué es esto? ¿Qué susto? Matilde, ¿qué pasó? ¿Yo qué me hice? Y la fuimos a ver y estaba profunda. Yo no lo podía creer. Pero aparte de eso, Matilde siempre fue una niña que nos ayudó. El Matilde, primer año solo lloró, ¿no? Porque el primer año solamente quería teta y mamá y normal, 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 era muy sí. chiquita. Pero Matilde, yo creo que a partir de ahí nos ayudó. Nosotros nunca tuvimos problemas con Matilde cuando entró al jardín. El día que la fuimos a dejar al jardín, ella, lloraste más tú que ella, se adaptó fácilmente. Después cuando la cambiamos a otro jardín fue exactamente igual. Chao papá, chao mamá. Y eso a uno le da mucha tranquilidad. El día que entró al colegio también pasó exactamente lo mismo. Y Matilde siempre ha sido una niña como muy juiciosa con el tema de la comida, tampoco fregó jamás. Comía de todo, de todo, de todo, de todo. Nosotros nunca vimos con ninguno de nuestros tres hijos esas dificultades que, ay, que no come esto, ay, que mi hijo no comió, ay, lleva 3 días sin comer. Que estos chinos desde chiquitos han comido supremamente bien. Obviamente con el paso del tiempo se han vuelto un poquito, no sé, resabiados, como todos. No, es que ya les Pero, empieza a gustar lo que a cabro le gusta, pero, ya son grandes. pero, pero con Matilde no tuvimos realmente ningún inconveniente. No se enfermaba, por ejemplo, fue una niña con la que no hemos pisado, gracias a Dios, y toco aquí atrás madera, que no hemos pisado una clínica con ella, salvo los días que pasó en UCI cuando nació. Pero es una chiquita que tiene unas defensas que nosotros decimos de verdad, pero ¿qué fue lo que hicimos diferente con ella? Porque es que no sabemos que es que Matilde tiene una gripa o una tos. No, yo creo que la llevamos tal vez una vez al hospital y no sé, hace un par de años cuando se cayó de un pasamanos y se rompió la muñeca, se fracturó la muñeca y listo. Pero Matilde es una niña que más que dar problemas nos ha enseñado muchísimas cosas. Llevarla a ella es muy fácil, es una niña que entiende, es una niña que sabe argumentar, es una niña que se para en la raya, asume posiciones, es una niña que cuestiona, es una niña que reclama, cosa que me encanta. Sí, claro. Nosotros a Con Matilde, carácter. sí, nosotros a Matilde, afortunadamente, desde chiquita le hemos tratado de enseñar que en la medida de las posibilidades, ojo con esto que voy a decir, ojalá todo sea así. ¿Sí? Obviamente cuando es no, pero Matilde es una niña que se goza todo, que se alegra de todo. ¿Sí? Y yo creo que eso tiene que ver con lo que ha visto o como nosotros la formamos, que nosotros tratamos de no ponerle limitaciones a ella Sí. para nada. Con ella no tuvimos la feria del no. Y yo creo que ella es el ejemplo perfecto de verdad cuando uno no utiliza el no porque sigue a toda hora en la casa, que cuando de verdad lo usa es porque el niño sabe que hay un límite y que no lo puede traspasar. Sí, y nosotros dejábamos que Matilde se untara, que Matilde se cayera, que Matilde se golpeara, ¿sí? Obviamente, ojalá no hubieran pasado ese tipo de cosas, pero pues esa es la vida, ¿sí? Matilde se golpeó, Matilde se machucó, pero pues nada, normal, es una niña pues que nosotros no andábamos pensando en tragedias o en qué era lo que iba a pasar, simplemente la dejamos gozar y no la restringimos de absolutamente nada, ¿sí? Es una niña que salía al parque, se mojaba, una niña que salía y se ensuciaba. Y creo que pues esa es la niña, hoy en día Matilda tiene 7 años y ese es el reflejo como de esos primeros años que ella tuvo. Hay algo que hoy en día a mí me hace sentir tan orgullosa de lo que ella es como personita. Y es, por ejemplo, el amor que ella siente hacia el otro. Y hacia el otro es no solamente las personas que tiene a su alrededor, sino la naturaleza. Una abeja que la puede picar, ella la quiere salvar. Un perrito, ella todos los quiere adoptar, porque dice con C, adoptar Ella todo lo quiere regalar. todo lo quiere compartir, es súper desprendida de las cosas. Y eso me parece muy lindo ver en un chiquito porque normalmente pues uno a esa edad le cuesta un poquito aprender esas cosas. No sé tampoco qué hicimos allí, pero creo que también viene como con su ADN ya dentro de que se preocupe por el otro, que sea tan amante de la naturaleza y de los animales y que quiera proteger todo en su entorno porque tiene un alma de mamá divina dentro. Por supuesto, a medida que va creciendo,
vamos viendo cositas más de su personalidad, de cosas que hay que empezar a trabajarle en ella, porque esto parece aquí como de verdad, pues ni modo que no lo éramos tan divino de nuestra hija, pero pues es que estamos absolutamente enamorados de la persona que es. Pero claro que empieza a haber uno cositas que hay que ir corrigiendo, de ahí importante estar tan pendiente de los cambios que tienen los niños, de cómo van evolucionando, por ejemplo, que como es tan bonita persona y es tan buena, muchas veces Santiago y yo nos preocupamos como de, oye, ¿qué va a pasar cuando de repente en serio alguien no sea tan chévere con ella? Porque como siempre quiere hacer por los demás y es tan generosa, decimos, claro, no queremos que sea la bobita del curso, entre comillas, porque esas son preocupaciones que tenemos los papás siempre, ¿no? Como que no queremos que sea la que se deje y le hemos estado tratando de enseñar mucho también a poner ese límite a los demás y si no te trataron bien, entonces pues tú de ahí te vas y no hay que pelear, pero pues te alejas de esa persona porque cuando estés con alguien es porque te genera bienestar, en fin, como cositas que vamos viendo. Pero en general, pues yo creo que así es como podríamos describirles a Mati. Yo creo que parte de esa formación que, o sea, de esa forma de ser que Matilde tiene que ver que Matilde no tenía competencia. Matilde era ella solita y ese instinto de supervivencia que ella tenía que desarrollar, pues no lo desarrolló, yo creo como lo han desarrollado los medios o como lo está desarrollando ahoritica, ¿sí? Después de que llegaron Luciano y Lorenzo. Ese fue uno de los grandes choques que yo comencé a ver, ¿sí? O sea, con Matilde y cuando nacieron Luciano y Lorenzo. Pero fíjate que en cambio yo pienso que cuando, o sea, sé que te estás refiriendo a cuando hay niños únicos, ¿cierto? Como esa etapa en la que no tienen esa competencia, o sea, no tienen hermanos, pero fíjate que en la mayoría de niños únicos yo en cambio veo que a veces es más difícil que logren ese compartir, que logren esa generosidad, porque están acostumbrados a que todo es para ellos. Es decir, al final creo que es que no hay regla, al final creo que cada niño tiene su propia Sí, pero regla date y hay cuenta que que Matilde hoy trabajarlos. en día ya con los hermanos pelea, ¿sí? Matilde ya con los hermanos no siempre comparte, ¿sí? Y antes no era así. Obviamente, pues con la llegada de ellos, pues Matilde era el foco, Matilde era el centro como de atención de nosotros. Llegan ellos y obviamente la atención de nosotros pues necesariamente se va a dividir en tres, Sí. ¿sí? Llega Luciano, llega Lorenzo, pues están muy chiquitos, Matilde los recibió muy bien. Matilde jamás sintió celos No, por sí. sus hermanos, al contrario, yo creo que ella los vio como si llegaran unos juguetes nuevos a la casa y eso me pareció muy lindo. Pero en la medida en que ellos han ido creciendo, pues hemos comenzado ya a ver situaciones que con Matilde no se nos presentaron. El día que llegó los recibí con 2 platos de chitos, con 2 vasos de leche y 2 servilletas. A mí no se me va a olvidar eso porque creo que ese día entendí de verdad ese rol que tenía Matilde como hermana mayor y tal vez por ser mujer que ya tenía también en su esencia un pedacito de rol maternal, aún siendo tan chiquitica, como de querer cuidar, como de querer ayudar, de querer consentir, me pareció divino y nunca sufrimos de celos. En esa primera etapa al menos, ya cuando empiezan a crecer y los niños ya llegan los mellizos, que ya les contamos un poquito más a fondo de ellos, cuando llegan ellos ya eso es otra cosa porque claramente ya empieza a ver que, claro, ya la atención no solamente mamá los está lactando, sino mamá los aplaude porque caminan, mamá les manda besos porque bailaron, porque si pican el ojo, esto es grandioso en la casa, entonces pues bueno, ya empezaron ahí cositas que fuimos corrigiendo y la verdad fueron muy sencillas. Y la llegada de Luciano y Lorenzo, como dice Santiago, nosotros nos reímos y lo decimos muy jocosamente, si llegan los salvajes, porque son 2 hombres, estábamos acostumbrados a criar una niña supremamente delicada, supremamente tranquila, supremamente evolucionada, madura, y pues Luciano y Lorenzo llegan a desbaratarnos el mundo, cosa que me parece fantástica y me lo he gozado divino. Yo de hecho cuando llegaron ellos yo decía, pues pensaba yo como, pues ojalá fueran otras 2 niñas, porque sería grandioso, qué tal Santiago y sus 4 viejas acá, espectacular. Y ahorita que he ido descubriendo la belleza que es tener hombres en la casa, o sea, te digo, creo que sin temor a equivocarme, que si yo pudiera tener otro hijo, yo misma elegiría tener otro hombre, porque me parece hermosa esa relación que uno tiene con el niño hombre y cómo se mueren y se derriten por uno. Sí, definitivamente, para mí fue un choque durísimo porque yo comencé a medir a Luciano a Lorenzo como media Matilde. O sea, Muy Matilde fácil. era muy madura, ¿sí? Matilde iba, no sé, su proceso siempre fue muy acelerado y estos chinos iban como a 2 por hora. Obviamente, Lindos. aparte de eso, entró pandemia, que eso también fue Fueron prematuros, Exacto, fueron además. prematuros, entró pandemia
Y yo dije, oiga, ¿estos chinos qué? Sí, estos chinos son más inmaduros, estos chinos van quedados, y uno comienza a cuestionarse Sí. 50.000 cosas. La dejada de pañal fue supremamente compleja, La a diferencia de gateada, Matilde, la se caminada. demoraron en gatear, se demoraron en caminar, hablaron esos días de chiquiticos, pero fíjate que desde muy chiquitos también empezamos a ver mucho de su personalidad. Por ahí estaba también leyendo un artículo y hablaban de la diferencia entre el carácter y la personalidad de los niños. Eh, y que la personalidad se empieza como a marcar o a definir mucho más por allá hacia los 7 años, pero ya desde que el niño nace uno el carácter ya sabe cómo es que va a ser, o sea, el niñito va a ser tremendi, va a ser aleguetas desde chiquitico, cómo va a ser, y nosotros lo vimos con Luciano y con Lorenzo, siendo que estuvieron en la misma panza, nacieron el mismo día, con un minuto de diferencia, eh, Lorenzo siempre fue mucho más desparpajado, Lorenzo siempre fue mucho más encantador, Luciano es un poco más parecido a la forma de ser de Santi, más analítico, es más precavido, él piensa más las cosas, va más tranquilo por la vida, Lorenzo se parece un poco más a mí que va y después mira a ver si se estrella, pero allá llegó como fuera. Y eso fue muy lindo porque precisamente descubrir, yo creo que el carácter de los niños es mágico, esperar que cada uno, a pesar de que hayan recibido el mismo amor y todo, pues se haga de manera diferente. Ahora empiezan a crecer y yo fíjate que sí, con ellos, a diferencia de Mati, que le dediqué todo el tiempo, pues humanamente no podía dedicarle el mismo tiempo y adicional nos tocó buscarles ayuda para mí en casa realmente. Entonces tuvimos una niñera que nos ayudaba en ese momento. Eh, y ahí fíjate que también siento yo un poquito de diferencia del tiempo que le dediqué a Mati. Y siempre, la verdad, yo no sé si lo compartan ustedes conmigo y me contarán, que cuando tiene el segundo hijo siempre tiene como ese pesar dentro de no poder estar 100% para la hija que ya nació, la que está grandecita por ahí, porque uno ya el embarazo no se lo puede dedicar uno solito, o se tiene que cuidar y ya no puede dedicar al mismo tiempo a la niña mayor y como que la desplaza de alguna manera por forma, pues, es decir, por naturaleza, porque es que no puedes estar ahí pendiente de todo. Y tampoco le puedes dedicar el 100% de tu hijo, de tu segundo hijo, porque pues tienes otra bebé que te está esperando también. Y yo creo que ahí se empieza a marcar un poquito de pauta, a pesar de que estamos dándole lo mismo, ahí es donde yo digo, fíjate que sí fuimos padres diferentes. A Matilde le tocaron los dos padres que estaban allí con 4 ojos encima para ella y para nadie más, y a los mellizos les tocaron unos padres que estaban ya divididos entre tres. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y eso marca la diferencia. Eso realmente marca la diferencia, pero pues Sí. yo me acuerdo que tú te cuestionabas mucho eso, Uy, me pero es que dolía bastante. pero no había nada que hacer. Sí. Simplemente era la realidad, eso lo hablamos muchas veces, yo te dije 1000 veces, oye, no te des palo, ¿sí? Eso no, tú no tienes el poder de cambiar eso. Es más bien nosotros cómo le podemos tratar de dedicar tiempo a ellos. Tú te Sí. inventaste algunas cosas con Matilde porque Matilde sintió duro ese sacudón De la llegada de los de la mellizos. llegada de los medios. No por celos, sino por la dedicación tal vez que yo le estaba dando. Exacto, y tú te inventaste al comienzo un tema de, oiga, no, tengamos cuidado con Matilde y también dediquémosle tiempo exclusivo a ella y le vamos bajando. Y nosotros hicimos varios viajes, por ejemplo, donde nos íbamos solo con ella. Sí, solos con ella y creo que eso fue muy bonito. Lo mismo a veces salíamos aquí en Bogotá, ellos estaban muy chiquitos además. Salíamos en Bogotá a un cine, a comernos un helado donde solo nos íbamos con ella y ella como que volvía a sentir, oiga, mis papás siguen acá. Sí. Sí, llegaron unos niños a la casa, pero mis papás siguen aquí Sí. conmigo. Cuando uno tiene mellos, como para ir hablando ya un poquito de cada uno, yo siento que estos chinos salen como unos voladores. O sea, es que imagínense que es que desde la panza ya tienen que empezar a competir por su propia comida. O sea, realmente es divino empezar a ver cómo sucede todo desde el embarazo porque ya vienen como con otro chip y listos para darla toda y dar la guerra porque así crecieron en la panza. ¿Qué dirías tú de Lorenzo, por ejemplo, que es el hermano en este caso de la mitad que nació un 27 de septiembre a las 10:30 de la mañana versus Luciano que nació a las 10:31? Lorenzo es el buena vida, el tranquilo, el bacán. Lorenzo es como el María Clara de los niños, dirías tú. Sí, es muy parecido, tiene muchos rasgos en su personalidad de Míos. Matilde, Y de Matilde, sí. de Matilde es súper generoso. Él y Matilde son muy amigos, Son muy afines. son muy afín, ellos comparten, se quieren demasiado y Luciano sí es completamente distinto a Lorenzo. Luciano es más tímido, es más callado, le cuesta compartir y a mí tú no sabes eso cómo me daba de duro. Eso me dio. Te Me da muy da. duro. Y me pregunto qué será lo que pasa a veces con los niños, que hay ciertas cosas que te disparan a ti
y me pregunto yo si serán como espejos que ve uno tal vez de falencias que uno tenga y que por eso te rayan tanto, porque para entrar un poquito más al caso de Luciano, él sí es un poco más analítico, más cerrado, es introvertido y no me regañen después por esta palabra porque esto no tiene nada de malo de ser extrovertido o introvertido, es una cualidad y punto, le gusta a la gente o no le gusta tanto a la gente y ya. Eh, pero yo sí notaba o noto todavía mucho que a ti te confronta mucho eso, esa es la palabra que quiero usar, que te confronta mucho ese modo de ser de Luciano y yo a veces digo, ¿será de verdad porque lo estamos comparando mucho con Matilde o con Lorenzo o porque tal vez sea algo tuyo interno que tú también quisieras trabajar o que tuviste? No lo sé, porque siento que eso pasa con los niños, nos confrontan. Puede ser, a mí realmente, o sea, mis hijos hoy en día ninguno me preocupa, pero Luciano en algún momento sí me preocupó. Me preocupó Les vamos a muchísimo. contar esta Me anécdota. preocupó muchísimo porque o sea, yo notaba unos rasgos muy parecidos entre Matilde y Lorenzo, pero yo veía que Luciano era completamente distinto en muchas cosas, en las texturas. Él medio tocaba la arena y se le venía el vómito. Los olores, olía cosas raras, hacía mala cara, hacía pataletas, se ponía a llorar y Los se le sonidos lo salían las alteraban. babitas, los sonidos lo alteraban. Y o sea, igual, esto no es un tema, no fue un tema que a mí me escandalizara ni nada. Simplemente yo, o sea, yo a mis hijos los acepto como sean, a mí no me importa, pero obviamente si yo estoy ahí, yo quiero que estén de la mejor forma. Y yo le dije a María Clara, vamos a tener que buscar ayuda porque yo tengo la sensación, ¿sí? Yo me puse a investigar un poquitico y yo le comencé a ver a Luciano algunos rasgos, ¿sí? De pronto dentro del espectro del autismo. Sí, y yo dije, pues si de pronto está ahí, no pasa Vamos a absolutamente nada, trabajarlo y ya. vamos a trabajarlo y listo. Y comenzamos nosotros a hacer unas averiguaciones, buscamos unos profesionales que nos ayudaron con el tema y resulta que no, simplemente él ¿qué es lo que tiene? Porque no me acuerdo el nombre exactamente. Tiene un tipo de hipersensibilidad. Resulta que estábamos un día en la playa y Santiago ya, no sé, después de una pataleta de Luciano y que no quería meterse a la playa y que el mar lo molestaba y que la arena le picaba y que sonó una sirena y se alteró y que no quería compartir con los hermanos, Santiago de verdad con preocupación de papá de hagamos algo, me dijo, yo creo que Luciano puede tener un Asperger y yo de verdad, a mí me pareció muy tierno que él tuviera esa preocupación porque le dije, ¿tú de dónde sacas esto? Y pues claro, uno como papá siempre tiene la maña de meterse a Doctor Google a revisar qué significa un dolor de uña y un dolor de uña puede ser, mejor dicho, la enfermedad más mortal del mundo según esta plataforma y lo mismo pasó con el Asperger Pero no era un que tú Asperger, pero sí pensabas. había algo. Claro, Sí, pero entonces sí. fíjate lo bonito de estar uno pendiente y entender la diferencia de los niños. Precisamente en ese momento consultamos con una terapeuta que nos dijo, no tiene nada de esto, no se preocupen, vamos a ir viendo su evolución, de pronto tiene algo que revisar con las texturas y que de hecho es el proceso en el que estamos con Luciano ahora. Ya cuando está más grandecito y él entra al colegio, veamos que evolucione un poquito, ya había evolucionado muchísimo con terapias nosotros que le hicimos aquí en casa de que tocara más texturas, porque un error que comete uno muchas veces como papá por querer proteger es que, claro, no le gusta comer esto, pues no se lo doy y punto. Y no le gusta el ruido, entonces lo aíslo de ese ruido para que no me genere problemas. Y todo lo contrario, lo que uno tiene que hacer es de verdad tener la conciencia tan despierta de poder decir, yo observo esto en mi hijo que tiene que trabajar, y no estoy únicamente hablando de enfermedades o de condiciones, sino de cosas de su carácter o personalidad que uno sabe que no le van a facilitar la vida y de empezar a trabajarlas. Entonces de repente no es un niñito que le gusta compartir mucho, pues voy a exponerlo más a que socialice en vez de aislarlo. Es un chiquito que tal vez es más introvertido, bueno, voy a mostrarle que puede hacer otras cosas. Y sabes qué, y aceptar que cada niñito es diferente, sin tener que irse siempre al extremo de pensar que es que todo es un problema, porque a mí me pasaba muchas veces, los debo confesar, con Matilde, que Matilde puede ser muy extrovertida en muchas cosas, pero hay muchas en las que no le gusta ser el centro de atención y yo que soy todo lo contrario, yo muchas veces Santiago me veía sufriendo que porque Matilde no bailaba en las fiestas, hasta que un día Santiago me dijo, es que entiende que tu hija no tiene por qué ser igual a ti. Y el hecho de que a ti te haya ido bien en la vida, o bailando, o siendo, o trabajando aquí, o siendo con este carácter, o teniendo esta personalidad, y te haya ido bien, no quiere decir que al resto, que somos súper diferentes, no nos va a ir igual de bien. Entonces también esa aceptación y entender que cada niño es un mundo es tan bonito y tan fantástico. Y para cerrar un poquito el tema de la hipersensibilidad, es que ya Luciano está en unas terapias muy lindas que nosotros mismos, por supuesto, lo hemos patrocinado porque queremos que tenga una vida mucho más tranquila, una hipersensibilidad o ese tema que tienen con esta posibilidad,
con lo que tenemos todos los seres humanos, que es que todos nuestros sentidos están alineados y que no como en el caso de estos chiquitos, que todos los sentidos van como para otro lado y por eso no logran esa integración sensorial, pues eso simplemente le va a dar una vida mucho más fácil. No tiene un problema en este instante, pero pues por supuesto que podría ser un problema potencial, así que lo estamos trabajando. Total, creo que esto es para decirles que de verdad así hagamos y tratemos de hacer lo mismo por nuestros niños, inculcarles ciertas cosas, que soñemos cosas para ellos, que sea el líder, el extrovertido, el más sociable, el más fiestero, todas las cosas que para ustedes sean buenas en la vida o que sea un pilo y que sueño con que sea matemático, oigan, todo está en nuestra cabeza de verdad de lo que nosotros tenemos como sueños de nuestra infancia o de lo que para nosotros está bien y resulta que nuestros niños vienen con nuevos paradigmas, con nuevas posibilidades para abrirnos a nosotros el mundo de lo que nosotros creemos que estamos bien y que por supuesto seamos nosotros los primeros en apoyar esa nueva personita que se está formando y qué rico que se forme así, libre. Que sea él y no lo que nosotros como papás esperamos que sean. Sí, lo importante es entender que los que debemos cambiar somos nosotros. Ellos finalmente están desarrollando, están en un proceso de desarrollo, están desarrollando su carácter, su personalidad. Nosotros ya la tenemos formada desde hace muchísimo tiempo y nosotros no podemos pretender que nuestros hijos vengan, o sea, todos vayan a ser exactamente iguales. Simplemente es aceptarlos como vienen, obviamente, estar ahí para ellos. Si necesitan alguna corrección, necesitan algún apoyo, necesitan lo que lleguen a necesitar de nosotros, pues estar muy pendientes, como tener esa sensibilidad de saberlos interpretar, pero simplemente aquí lo importante es dejarlos ser. Espero que ustedes también lo estén haciendo en casa y si en algún momento dudan o sienten o tienen algo de su instinto que les dice puedo ayudar a mi hijo en una cosa o médica o emocional o cualquier cosa que ustedes sientan que puedan ayudar a sus hijos, siempre estén ahí para ellos sin esperar que sea lo que ustedes creen, sino lo que ellos realmente quieren ser. Besos y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Esto fue Amor, los niños duermen, un podcast producido por Relatores, disponible en su plataforma favorita. Compártanlo, suscríbanse, denle like, estrellita y todo lo que quieran para que más parejas puedan escuchar esta conversación que todos deberíamos tener cuando los niños duermen.